Hola iglesia, qué bendiciones saludarles nuevamente. Les extrañamos mucho y estamos atravesando tiempos complicados, pero estamos esperando en Dios. Definitivamente confiamos en su poder, en su soberanía, en su voluntad, y es tiempo de buscarle con todo el corazón, de doblar nuestras rodillas. Así que te invito que juntos a través de este canto podamos decirle: aquí estoy, Señor, aquí estoy. eh, Toma todas mis cargas, toma todo mi ser, y ahí en tu casa, en tu hogar, te invito a que dispongas este tiempo, a que dejes atrás todas las distracciones y de verdad adoremos a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Aquí ser. Toma mi ser, toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Aquí ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Para ti. Así es, Señor, somos una ofrenda de amor para ti. Nuestros amados en Cristo, les enviamos un saludo y estamos con el privilegio de compartir la palabra del Señor. Hoy nos corresponde el Salmo 25. Salmo 25, los 22 versículos, vamos a leerlo juntos, bajo el título Misericordia, Perdón y Restauración. Misericordia, perdón y restauración. Vamos a leer los 22 versículos del Salmo 25. La palabra de Dios dice: A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío.
no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio, enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo, perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos, cómo se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Bueno, pues gracias por su palabra. Salmo 22. Tenemos algunas lecciones que compartir de este pasaje tan especial. Recordamos que al ser un salmo de David, pues están involucradas muchas circunstancias que vivió este hombre tan especial, donde hubo enemigos, hubo derrotas, hubo triunfos, hubo errores, hubo pecados, hubo aciertos también a veces, y una honestidad que veremos un poquito en este momento. Pero David entendió perfectamente en su caminar con Dios que tenía que expresar siempre al Señor lo que él sentía y tenía que pedir perdón y liberación. En muchas de las situaciones que le rodeaban, tenía que pedir al Señor este tipo de concesión espiritual para seguir adelante. Recordamos que David era un hombre con algunas habilidades muy especiales. Algunas partes de su narración especial, vamos a hablar de 4. La primera es su humildad. En 1 Samuel 16, del 1 al 13, cuando fue ungido por Samuel, el profeta, David era muy humilde. Era un joven de unos 16 o 17 años. Y bueno, su padre ni siquiera lo mandó llamar cuando el profeta llegó a su casa porque iba a ungir a uno de sus hijos. David parecía estar un poquito relegado por ser el menor o por su apariencia física. No tenía apariencia de un guerrero. Parece que más bien era un adolescente apenas. Entonces muestra una gran humildad. David era humilde en ese momento. Después, cuando es un gran músico, toca el arpa para Saúl, 1 Samuel 16, del 14 al 23, entonces tenía una habilidad especial, el tocarle el arpa, el poder entonar delante del Señor esos cantos, que bueno, ya teníamos ahí los 73 salmos que compuso, y era un verdadero poeta. También era un hombre de fe. Cuando mató al gigante Goliat, recordamos 1 Samuel 17, del 1 al 58, y aunque era tan adolescente y no era un guerrero así tan fuerte físicamente en ese momento, derrotó a Goliat creyendo que este extranjero estaba ofendiendo el nombre de Dios. Entonces a David le afectaba mucho que alguien maldijera a Dios. Y cuando vio que maldecía este hombre 40 días a Dios, a Jehová, entonces le enfrentó, como todos conocemos, con aquella onda y con aquella piedra. También era un buen amigo. 1 Samuel 18, del 1 al 5, recordamos el pacto con Jonatán, hijo de Saúl. Y ahí recordamos nosotros que Jonatán, siendo el primogénito de Saúl, podía esperar el reino después de que Saúl muriera. Sin embargo, Jonatán reconoció que David era el ungido de Dios para ser el rey, y David nunca atacó a Jonatán. Siendo el heredero del reino, fueron excelentes amigos, compartían incluso el armamento, que habla mucho de la confianza que tenían. Entonces David era un buen amigo. 4 cualidades: humildad, un buen músico, la habilidad para el cántico, la fe y la amistad. Hasta ahí tenemos nosotros una introducción a la vida de David. En algunas otras ocasiones podremos ver más, o como ya cuando predicamos Samuel, Reyes y Crónicas, la vida de David tiene muchas lecciones, porque con sus aciertos de veras nos deja una lección espiritual de un alto nivel de consagración a Dios, pero los errores que cometió también nos hablan de que nosotros tenemos que evitarlos.
Vamos a observar 3 peticiones de David a Dios en el Salmo 25. La primera petición es misericordia. Salmo 25, del 1 al 6, misericordia. Dice el 25:1, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Entonces, cuando David empezó esta composición, empieza con Dios. Vemos nosotros que un hombre espiritual empieza las cosas con Dios. No empezó con la carrera que él tenía, militar o como poeta o como cortesano del rey, ni siquiera como rey mismo, no sabemos si ya estaba como rey en ese momento, pero cuando empieza a cantar, alaba a Dios. Entonces nosotros vemos de David esa humildad de exaltar a Dios con todo y cuando dice a ti levantaré mi alma, está totalmente enfocado en Dios. Es un creyente enfocado en Dios, no en sus circunstancias, no en sus logros, no en sus errores, enfocado en Dios. Tenía que clamar y creer. Eran 2 nociones de consagración para él. Nosotros también podemos aprender que clamar es pedirle al Señor ayuda en una circunstancia difícil que vivimos y creer la obra que Él puede hacer en nosotros. Entonces, el versículo 1 es muy bello en esa idea de levantar el alma delante del Señor. Y el alma, recordamos, es lo más profundo del ser humano. Intelecto, sentimientos y voluntad, el psique que algunos manejan. Entonces David dice, desde lo más profundo de mí, yo quiero levantar mi alma al Señor. Quiero clamar a Dios. 25:2 dice, Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Entonces ahí hablamos de la confianza. Nuevamente dice, Dios mío, vemos una cercanía muy fuerte de David con Dios, como dice, a ti, oh Jehová, y eres Dios mío. Entonces esa relación tan intensa que tiene un creyente con Dios. Y aquí hablamos de la confianza, ¿no? Decíamos, entonces David tenía una confianza plena en Dios. Sabía que había circunstancias difíciles, a veces pasó periodos muy difíciles en su vida y periodos de mucha bendición. Pero cuando pasara cualquier circunstancia agradable o no agradable, David confiaba en Dios. Entonces es una lección espiritual para que siempre confiemos en Dios. Cuando dice, no sea yo avergonzado, entendemos que David podía tener una situación de pérdidas o dolor. Esa es la vergüenza que él podía tener, ¿no? Ser avergonzado militarmente, derrotado por Saúl o derrotado por los enemigos militares que tuvo, era como una vergüenza para David. Y decía, no sea yo avergonzado, en varias ocasiones lo dice en este salmo. Entonces, ¿hay pérdidas en un hombre de Dios? Pues decimos sí, definitivamente un hombre de Dios puede tener pérdidas muy fuertes y puede incluso ser avergonzado si fuera derrotado en su caso. David, en nuestro caso es otra situación, pero tenemos entonces una confianza en que Dios nos vindica, Dios nos levanta y Dios nos levanta del dolor que estamos sufriendo. Dice, no se alegren de mí mis enemigos. Habla entonces de las derrotas. Cuando David enfrentaba enemigos, podía ser derrotado. Recordamos que en su juventud fue un hombre tan fuerte en lo militar, un militar tan excelente, que no tuvo derrotas. Realmente Dios estaba con David. Mientras David estaba con Dios consagrado, hubo muchas victorias. Hubo situaciones cuando David cayó espiritualmente, donde hay unas situaciones que de verdad no eran el plan de Dios. Y sin embargo, David tuvo pérdidas muy fuertes. Veamos entonces que la derrota era una posibilidad. Y David decía, no se alegren mis enemigos de mí, porque veía a los enemigos de Israel como enemigos propios. Y finalmente enemigos de la obra de Dios en Israel. Israel tenía que ser guardado como nación para que viniera el Salvador. Ese era el propósito principal de la nación judía, que viniera el Salvador. Entonces David no tenía toda la visión de esta situación del mesianismo, pero sí decía que Israel era importante, como en el último versículo se menciona, ¿no? De este capítulo 25 de Salmos. Dice entonces que hay una confianza plena en Dios y que los enemigos no se alegren. Nuevamente decimos, hay enemistad a veces, hay personas que odian, personas que menosprecian, personas que se enemistan con los creyentes y finalmente nosotros tenemos que resolverlo con la ayuda de Dios o enfrentar situaciones también con la ayuda de Dios en toda honestidad, siempre en honestidad. Dice el 25:3, ciertamente ninguno de los que esperan en ti será confundido, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Entonces aquí David escribe la fe. Esperar en Dios es ser fiel a Dios. Esperar en Dios no nada más es decir que creo intelectualmente. Es una vida entregada, un estilo de vivir para que la consagración respalde la fe. Si no hay consagración, no hay fe. Realmente David tiene una vida consagrada a Dios, tiene un testimonio, tuvo que cambiar su testimonio en muchas ocasiones porque como humanos tenemos tantos pecados. Sin embargo, cuando él era corregido, ya trataba de no caer en ese pecado y estar en una vida de honestidad delante del Señor. Por eso él decía, ninguno de los que esperan en ti será confundido. Entonces la palabra esperan, podemos traducirla como fe para nosotros, la expectativa de lo que Dios va a hacer, pero eso le da sentido a la vida porque realmente cuando esperamos en Dios no seremos confundidos. La palabra confusión es debilitamiento, ¿verdad? O es una derrota o es una pérdida de sentido, una pérdida de la dirección en la vida. Esa es la confusión.
Mucha gente cae en confusión porque no tiene firmeza con Dios. Sin embargo, David decía, ninguno de los que esperan en el Señor va a ser confundido. Entonces, los que están esperando, los que son fieles al Señor, pueden tener un camino bien trazado. Pueden tener muy clara la idea de su vida. La meta principal de su vida está trazada por la fe con Dios. Y dice, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Entonces, habla ya, como decíamos, de la palabra avergonzarse. El versículo 2 dice, no sea yo avergonzado. Habla de derrotas, pero aquí dice que están avergonzados los que se rebelan sin causa. O sea, los que se apartan de la fe van a carecer de honor. La gente que se rebela contra Dios. Nosotros recordamos que la relación con Dios es una relación de obediencia permanente. No es una relación de altibajos o de gusto nuestro, es una relación de entrega. ¿Estamos totalmente entregados a Dios o no estamos entregados a Dios? Y David decía entonces, los que se rebelan sin causa van a ser avergonzados. Entonces ahí habla un principio espiritual de la gente que cae delante del Señor porque se aparta de la fidelidad. Dice versículo 4, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Entonces aquí la palabra caminos, decíamos, es un estilo de vida. Es muy notorio, la palabra de Dios dice en cuanto a Moisés, que Dios a Israel le mostró sus obras, pero a Moisés le mostró sus caminos. O sea, Moisés era tan consagrado que no fueron los milagros que vio Israel, que son las obras de Dios con Israel, sino que Moisés veía los caminos de Dios. Porque cara a cara oraba, buscaba, tenía una relación intensa con Dios y quería conocer la forma en que Dios quería que Moisés viviera. Por eso Moisés es un tipo de Cristo y es uno de los principales personajes del Antiguo Testamento, un hombre que buscaba los caminos de Dios. Y David retoma el tema y dice, yo quiero que tú me muestres tus caminos. Enséñame, ¿cómo quieres que yo sea? ¿Qué carácter quieres que yo tenga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu plan para mí? No es mi camino, es tu camino, el camino de Dios, cuando realmente estamos entregados al Señor. Es comunión y santidad. Y también cuando dice, enséñame tus sendas, repite la idea un poco. La palabra senda es un camino más angosto. La senda es un camino angosto que se hace por el transitar en un lugar donde no hay un camino establecido y es un camino angosto, un poquito tal vez así entre las serranías o las montañas. Esas sendas, esas veredas no eran muy seguras, pero eran hechas por gente que pasaba por allí para tener un camino o un trayecto de un lugar a otro. Por eso dice, enséñame tus caminos y tus sendas. Es repetida la idea, pero mostramos ahí que el pedir y conocer cómo Dios quiere que caminemos. David le decía a Dios, ¿cómo quieres que camine? Tal vez esta sea una de las razones por las cuales David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque le pedía a Dios mismo que le mostrara sus caminos. No decía a Dios, yo quiero hacer esto, yo traigo mi proyecto, traigo lo que yo creo que debe ser, sino que le preguntaba a Dios, se entregaba a Dios, y aunque tenía tantas habilidades, tanto espirituales como militares, David entregaba a Dios en su consagración, le pedía conocer su camino. Dice 25:5, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Entonces aquí la verdad es anhelada por David. Recordamos que la verdad es Jesucristo. En el Nuevo Testamento no es un concepto, no es una circunstancia, la verdad es una persona, que es Jesús. Pero hablando de la verdad entonces es aquello que es perfectamente cierto. Aquello que es verdadero, aquello que no hay duda, aquello que no tiene ningún engaño, esa es la verdad. Entonces, cuando David decía, encamíname en tu verdad, le estaba pidiendo otra vez a Dios en los caminos de Dios poder seguir. Posiblemente en la misma palabra revelada de Dios hasta ese momento. Porque la verdad de Dios se reveló desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios se revela en su palabra. Entonces dice David, encamíname en tu verdad, en lo que tú eres, en lo genuino, en lo indudable, en tu palabra, y enséñame. Qué humildad tan grande muestra un hombre con tantas habilidades. Y le dice a Dios, enséñame. No le quiere enseñar a Dios. Es totalmente opuesto al concepto. Él dice, enséñame. Yo me presento delante de ti. Te pido que me encamines otra vez la idea del camino como estilo de vida en tu verdad y enséñame. Yo quiero ser un aprendiz. Yo quiero ser un discípulo de lo que Dios quiere hacer. Entonces David, esa vida que tuvo la mayor parte en su consagración de tantas bendiciones, es porque le pide a Dios ese proceso de aprendizaje. Porque tú eres el Dios de mi salvación, hay de una razón. Entonces decía, enséñame en esa verdad, que es tu camino, porque tú eres el Dios de mi salvación. Ahí la palabra salvación es muy amplia. Sí puede referirse a lo espiritual, a la vida eterna, o también a cómo Dios nos guarda de circunstancias muy diversas. Decimos que la salvación es básicamente
pues en Cristo para nosotros en el Nuevo Testamento, la salvación de nuestros pecados, pero también la salvación de Dios se da en muchas otras situaciones. Se da en peligros, se da en riesgos que tenemos, se da en situaciones que enfrentamos, y ahí viene entonces cómo Dios nos guarda y nos protege. Dios preserva nuestro espíritu, alma y cuerpo. Dios preserva en la totalidad del ser humano, y eso viene de la salvación. Por extensión, la salvación va más allá. Aunque en el Nuevo Testamento todo el énfasis es en la salvación espiritual de nuestra alma, ¿no? El perdón de pecados. Dice, en ti he esperado todo el día. Entonces, David se describe a sí mismo esperando en Dios. Un poeta de esa calidad, un militar con esas habilidades, un rey que fue muy fiel en muchas áreas de su vida, dice, yo estoy esperando en Dios. Le pido su camino y estoy esperando en Él todo el día. O sea, qué anhelo tan grande, qué amor tan grande muestra por Dios, porque quería esperar esa respuesta de Dios, esa formación de Dios. Y le dice, yo estoy esperando. Enséñame lo que tú quieres que yo sea. Tú eres el Dios de mi salvación. 25:6 dice, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y tus misericordias que son perpetuas. Entonces, ahí es una conclusión de la primera parte de esta petición delante del Señor por misericordia. Y le dice al Señor, además de tus caminos, quiero someterme a tu voluntad, quiero aprender de ti, yo quiero que tú me enseñes. Le dice a Dios, acuérdate de tus piedades y misericordias. La palabra piedades es latina, habla de lo bueno de un carácter. Lo bueno que se refiere mucho a la fe o a lo perfecto que es el carácter de Dios. Las piedades y misericordias, lo dice en plural David. Entonces recuerda que Dios tiene muchas piedades y muchas misericordias. Dios no es de una piedad o de una misericordia. Es de muchas piedades y muchas misericordias. Esas piedades, actos del carácter de Dios, que nos muestra su provisión, su amor, su protección, nos muestra la bendición que tiene para nosotros, lo bueno que ha hecho por nosotros, que es mucho. De veras, David decía, acuérdate de tus piedades. Por supuesto, David se acordaba de las piedades de Dios, y es una forma poética de decirle a Dios, te estoy pidiendo que me formes, que tengas misericordia de mí, tú que has tenido tantas piedades conmigo, que has tenido tantas misericordias conmigo, yo te pido esto. Y dice, las piedades y misericordias son perpetuas, o sea, no empiezan cuando David empezó su vida, no empiezan cuando empezó la vida de ningún ser humano. Las misericordias de Dios son perpetuas, porque Él es eterno. Desde antes de formar al hombre, desde antes de formar el universo, Dios es bueno y misericordioso. Entonces, las piedades y misericordias son perpetuas. Hacia nuestro pasado, Dios siempre fue bueno y misericordioso. Tuvo piedad y misericordia. En nuestro presente, o en el caso de David, había piedad y misericordia. Y en el futuro, decimos nosotros, pues ya casi miles de años después de David, para nosotros, tenemos 3000 años después de David, tenemos piedades y misericordias de Dios. Aprendemos de la misericordia de Dios algunos aspectos relevantes. En primer lugar, tenemos que clamar siempre. El clamor es parte de nuestra vida. Estar pidiendo al Señor, estar literalmente como gritando, eso significa clamar, hacia una exclamación excesiva. Ese es el clamor. A veces clamamos hacia el Señor por sanidad, por bendición, por protección, por que Dios haga su perfecta voluntad en nosotros, por necesidades que cada uno tenemos. Siempre tenemos que clamar. El error sería no clamar. Entonces siempre clamamos al Señor, específicamente a Dios. Eso enseñaba mucho David, clamaba a Dios, se dirigía a Dios. Nosotros también nos tenemos que dirigir a Dios en totalidad. ¿Quién es el Señor? Bueno, todo lo grande que es la divinidad, así en toda su expresión, clamamos y pedimos, y en la experiencia personal, en la experiencia familiar o de iglesia que tenemos, siempre vemos las misericordias de Dios de una manera muy, muy evidente. Entonces hay una consagración a la que somos invitados. La confianza con Dios es una relación importante. Sufrimos pérdidas y burla posiblemente. Podemos sufrir, como David decía, temo caer en manos de mis enemigos, sin embargo, yo estoy confiando en ti. Si tú no quieres que caiga en manos de mis enemigos, no voy a caer. Y si permites que caiga, pues que se haga tu voluntad. Por eso David, cuando estuvo en su tiempo militar, a veces incluso se entregó a los enemigos. En el caso de Saúl, en el caso de los filisteos, estaba en campamentos donde no quería estar, y a veces hasta incluso estaba así escondido porque estaba en manos de sus enemigos. Era mucha la violencia que lo rodeaba, podía sufrir pérdidas y burla, había riesgos, había amenazas y violencia. Sin embargo, nosotros también tenemos que vivir así. Quizás cotidianamente, por la violencia en medio de la que vivimos, hay muchos riesgos, amenazas y violencia alrededor nuestro. Pero hay una gran certeza. Nuestra certeza es en esperar en el Señor y no sufrir aquello que Él no quiere. No sufrir lo que está fuera de su voluntad. Lo que está en su voluntad que nos fortalezca para vivir. Porque David sí sufrió algunas pérdidas. Algunas situaciones que se ganó con su pecado, con su descuido espiritual, sobre todo con su familia. Pero también tuvo pérdidas militares que no se ganó. Cuando estaba huyendo de Saúl o huyendo de su hijo Absalón, David tenía una pérdida que no había ganado. Estaba sufriendo por la violencia de otros. Entonces hay que mantener el sentido de la vida para que no seamos confundidos
nuestra fe firme en seguir al Señor. Que no nos cansemos de hacer el bien, que no nos cansemos de ser santos, que no nos cansemos de ser gente consagrada. La rebeldía trae vergüenza. Tenemos que recordar eso. Siempre que me rebelo contra Dios, caigo en pecado y como consecuencia tengo vergüenza. Es una máxima espiritual. La rebeldía, la caída y la vergüenza. Entonces, si no quiero caer en vergüenza, tengo que estar en santidad. Evitar el pecado, evitar todas las tentaciones y buscar al Señor siempre de una manera intensa. La petición es conocer plenamente al Señor, decía David, con solicitud, desde la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, a la hora que cada quien buscamos al Señor, con esa intensidad. Algunos quizás constantemente, por el contexto en el que estamos viviendo, tenemos que buscarle al Señor y con esa intensidad decirle, tú eres mi salvación, tú eres mi Dios, te pido que tú hagas tu perfecta voluntad, porque a veces lo que estoy viviendo me rebasa. A veces tengo tanto dolor, tengo tanta preocupación, tengo tanto miedo por lo que me está pasando, que solamente tú me puedes guiar. Pedir la dirección del Eterno, o sea, nosotros también en las situaciones que estamos viviendo le digamos, Señor, tú eres el director de mi vida. La dirección de mi vida ya no la tengo yo. Humanamente, socialmente, personalmente, ante la gente que no conoce de Dios, aparentemente nosotros somos dueños de nuestra vida. Pero espiritualmente conocemos que no somos dueños de nada. Nuestra vida le pertenece a Dios. Si nos concede la vida, estamos en consagración. Estar en servicio es la máxima bendición. Si tenemos riesgos, aún ahí tenemos que seguir confiando en el Señor y ver las cualidades que Dios siempre ha tenido. La bondad del Dios eterno ha sido permanente. Fue para David y ha sido para nosotros. Indudablemente todos tenemos testimonios de cómo Dios ha sido bueno con nosotros. Como decíamos, cuando Él hace lo que es perfectamente en armonía con su carácter, esa es la bondad de Dios. Y lo que Dios nos da en esa bondad, todo siempre es bueno. Tal vez no entendemos al momento, como David a veces algunas circunstancias que vivió, se llegó a sentir pues atribulado, se llegó a sentir muy lesionado, muy debilitado, incluso hasta enfermo, pero él decía, finalmente yo confío en Dios. Y nosotros también aprendemos a confiar en Dios. Una segunda petición de David a Dios es perdón. Salmo 25, del 7 al 11, dice esta parte del carácter de David que era muy constante. 25:7 dice, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Entonces, David describe el pecado como una rebeldía. Siempre decimos el pecado son conductas. Romanos 1, Gálatas 5 tenemos una lista de pecados ahí. No hay duda de cuáles son los pecados, ahí están bien marcados. Y en el Antiguo Testamento David también sabía cuáles fueron los pecados de su juventud. Y dice entonces en plural, los pecados de mi juventud. Recordamos que cuando somos jóvenes podemos caer en muchas situaciones de decisión. Tenemos la etapa de decisiones más trascendental en nuestra vida. Entonces hay ocasiones en que no decidimos bien en la juventud. David parece que en su juventud, al inicio, casi en la adolescencia, cuando empezó a servir a Saúl, no cometió algo grave. Fue hasta después de los 30 años cuando David ya estaba siendo atacado por Saúl y en ese momento David incluso cayó en situaciones de adulterio, de tener muchas mujeres. Entonces David reconoce que todo esto que fue pecados. Pecados en plural, muchos pecados de mi juventud y de mis rebeliones. O sea, esos pecados de la juventud por no buscar al Señor, por confiar en otras situaciones, por buscar la gratificación personal donde pensamos que está. A veces son pecados de nuestra juventud y son rebeliones. En algún momento nos rebelamos contra Dios. Eso fue una rebelión contra Dios. Y David reconoce el concepto. No dice fue mi alternativa, fue mi opción, o fue una situación así de mi inexperiencia. Dice, son mis pecados. Pecados y rebeliones de mi juventud y de cualquier circunstancia de la etapa de la vida de David. Decía, no te acuerdes de mis rebeliones. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Ahí entonces habla mucho del perdón. Que conforme a la misericordia de Dios se acuerde de David para perdonarlo por la bondad de Jehová. Ahora, si David ya había pasado la etapa de la adultez, cuando incluso mandó matar a Urías, cuando tomó a la mujer de Urías, vemos más adulterio en la vida de David. Y entonces vemos una serie de pecados muy graves que él cometió. Y el pecado lo debilitó mucho. Tenemos que recordar que el pecado nos debilita. Aparentemente el que está en pecado se siente fortalecido, se siente muy complacido, pero todo pecado cobra una factura altísima. Lo que Dios marca en su palabra como santo, el matrimonio, la familia, los hijos, todo lo que Dios marca es una vida de santidad. Lo que se aparta de lo que Dios marca como santidad son rebeliones y pecados, que van a cobrar una altísima factura. Y por tu bondad, dice Señor, no te acuerdes de estas cosas, te pido que me perdones. Dice 25:8, bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Entonces, David se remite otra vez a la bondad de Dios. Dios es bueno, no deja de ser bueno. Es justo,
es perfecto, es juez, es todo lo que nosotros conocemos, el carácter de Dios y sus atributos, pero una parte de ese carácter es la bondad. Entonces, cuando David habla de sus rebeliones de la juventud y sus pecados, dice, bueno y recto es Jehová. O sea, Él es bueno y me va a perdonar, pero Él no deja de ser recto. Dios es bueno y recto. Hay una unión, hay perfecta e inseparable del carácter de Dios. Dios no puede ser bueno y no recto. No puede caer en pecado, no puede perdonar nuestro pecado, no puede tolerar nuestros pecados. Dios en rectitud nos llama a la santidad. Y entonces viene la conversión, o entonces viene la santificación. Cuando vemos que Dios es bueno y recto, tenemos que acercarnos a esto. Porque la gente que no conoce al Señor nada más piensa que Dios es bueno. O piensa que si Dios es recto no es amoroso. Y Dios es perfecto. Es bueno, amoroso, recto, y esa perfección nos llama a nosotros a tener un carácter como Él quiere. Y dice, Él le enseñará a los pecadores el camino. O sea, otra vez habla del camino como estilo de vida, y hablamos aquí de la conversión. Dios le va a enseñar a los pecadores el camino. Primeramente, David reconoció que él era pecador. En algún momento de su juventud, decimos, o quizás ya en la adultez, aún cercana a la vejez tal vez, tuvo algunos pecados, algunas fallas de la vida de David, pero decía, yo te pido que tú me perdones y tú me vas a enseñar el camino. Así como me enseñas a mí, lo vas a enseñar a otros. Entonces, los pecadores tienen que arrepentirse, no hay una otra alternativa. La gente que quiere seguir en su pecado no puede estar con Dios, porque si quiere estar con Dios, tiene que dejar su pecado. Entonces, por eso David decía, vas a enseñarle en tu rectitud perfecta el camino a los pecadores. 25:9 dice, encaminarás a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos de su carrera. Entonces, va desglosando todavía un poquito más de esa justicia perfecta del Señor, cómo enseña, cómo convierte el corazón de los pecadores y los va a encaminar. Dice, encaminará a los humildes en el juicio. Entonces, aquí tenemos tres conceptos muy importantes. Camino, humildad y justicia. O sea, el camino es la forma en que Dios quiere que vivamos. Esta es una situación que aprendemos cuando conocemos la palabra de Dios. Dios no quiere que vivamos como cada quien quiere. Porque si vivimos como queremos, somos inconversos. Si estamos en Cristo, estamos en el pacto de salvación con el Señor, el camino es uno. El camino es Jesús, el camino es la palabra, el camino es la obediencia. Pero entonces vamos a ser encaminados si somos humildes. Ahí necesitamos entonces esa humildad, quitar todo aquello que está haciendo que tengamos una soberbia. Tenemos que quitar toda la soberbia que nos rodea, porque el mundo es muy soberbio. Desde que nacemos, a veces crecemos en soberbia. Y David dice, encaminará a los humildes por el juicio. O sea, aquellos que sí tienen el reconocimiento, posiblemente la pobreza en el espíritu, que habla de las bienaventuranzas en el Nuevo Testamento, los humildes van a ser encaminados por el juicio. Si no son humildes, hay una batalla. Porque a veces pensamos que Dios está batallando con otras cosas y a veces batalla con nosotros. Cuando batalla con nuestra soberbia, nosotros no dejamos que Dios haga lo que Él quiere. Tenemos que ser humildes. Así como decía en el primer punto, que Dios me enseñe, Dios es mi maestro, yo quiero aprender de Dios, también tengo que ser humilde. Y si no soy humilde, entonces estoy siendo un obstáculo para lo que Dios quiere. Por eso dice, los humildes serán llevados por el juicio, o sea, el camino justo delante del Señor. Y enseñará a los mansos su carrera. Entonces, desgloso un poco más la idea de la humildad y ahora la mansedumbre. Recordamos que la mansedumbre es un carácter bajo control. Una persona que está en una comunión con Dios es mansa. No es que sea débil o torpe. Es una persona con mansedumbre. Ahí hablamos también del fruto del Espíritu, ¿no? Esas 9 partes del fruto del Espíritu Santo que produce en nosotros ese carácter. Y también nosotros tenemos que tener esa mansedumbre ahí. Tenemos que aprender esa templanza, esa mansedumbre, ese control de nuestro carácter, porque a veces nuestro carácter nos lleva a lastimar a otros. Cuando no lo controlamos, podemos tener muchas situaciones de decisiones de pecado o incluso también conflictos que no eran necesarios con la demás gente. Cuando no somos humildes, cuando no somos mansos. Dice el 25:10. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Entonces, otra vez retoma la palabra sendas, decíamos caminos angostos, hechos así en lugares como de terracería, no caminos formales, pero esas sendas es por el caminar diario. Entonces, diariamente tenemos que tomar la decisión de caminar con el Señor, caminar en ese estrecho caminito, quizá ahí puesto, quizás un poco incómodo, no es como dice el Nuevo Testamento, la senda ancha del pecado, es una senda, a veces de cierta escasez, quizás incluso un juicio de los que ven el camino estrecho en las cosas de Dios y piensan que la calzada del pecado es muy buena. Dicen, mira, qué torpeza de los cristianos, están por un caminito, mientras que el mundo anda en una calzada de pecado. Bueno, la palabra de Dios nos dice que la anchura de ese camino del pecado es fácil, transitan muchos por él y están yendo a la muerte. El fin del camino de la gente que está lejos de Dios es muerte. Sin embargo, las sendas de Dios son misericordia y verdad. La misericordia de Dios, otra vez, el que acerca su corazón a nuestra miseria, y la verdad
la totalidad, la realidad perfecta viene de Dios. Entonces, la senda de Dios para los que están caminando en justicia es misericordia y verdad. Siempre Dios nos llamará a misericordia y verdad. Como Él es así misericordioso y es verdadero, también Dios quiere que esas sendas sean así, misericordia y verdad. Y si nosotros estamos en Cristo, si estamos siguiendo el camino de Dios, habrá misericordia y verdad. Pasarán cosas muy difíciles o situaciones que a veces son muy bonitas, tenemos bendiciones muy especiales, pero siempre esas sendas de misericordia y verdad vienen porque estamos siguiendo los caminos del Señor. Quien no sigue los caminos del Señor no puede tener la misericordia y la verdad. Aunque Dios les ame, Dios les llame a la salvación, necesitan entrar en ese pacto de salvación, en ese pacto de obediencia para estar con el Señor. Porque dice muy claramente, ¿no? Versículo 10, estas sendas de misericordia y verdad son para los que guardan su pacto y sus testimonios. O sea, para los creyentes. Los que guardan el pacto son los que se mantienen en el pacto. En algún momento David fue salvo en su corazón con Dios a la manera judía, conociendo a Dios a la manera de judaísmo, pero él guardaba el pacto con Dios. Aunque a veces falló y fracasó, tenía que renovar el pacto de conversión con el Señor. Y los testimonios hablan entonces de la palabra de Dios. Los testimonios son aquellos decretos, la palabra de Dios, y también que nosotros contemos lo que Dios ha hecho. Una persona que ama a Dios cuenta lo que Dios ha hecho. Como enfáticamente dice David en muchas ocasiones, guardar el pacto de Dios y los testimonios de Dios. La obediencia es el pacto y los testimonios, bueno, esa comunión, ese estilo de vida que alaba al Señor o ese estilo de vida que es una prueba para que la gente conozca más de Dios. Dice el 25:11, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también pecado que es grande. Entonces, cuando habla aquí del perdón, inicia así diciendo, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Versículo 7. Pero versículo 11, cuando desglosó David el pecado personal y el pecado de la humanidad que está ahí presente, porque dice que también las demás personas, si no siguen el camino, caen en pecado. Dice David entonces, por amor de tu nombre, perdonarás mi pecado que es grande. Entonces, el amor del nombre de Dios es una autoridad muy elevada, es una esencia y una autoridad. El nombre de Dios es la esencia de quién es Dios, decimos, ¿no? En el contexto siempre judío, el nombre es la esencia del carácter, describe a la persona. Entonces, el nombre de Dios es quién es Dios. Por amor de quién eres tú, vas a perdonar mi pecado, que es muy grande. Entonces, David reconocía al Dios creador, al Dios perdonador, al Dios bondadoso, al Dios misericordioso, al Dios que es una autoridad, un juez perfecto, al Dios que da la victoria a Israel, al Dios que estaba con su pueblo, al Dios que iba a enviar al Mesías. David en muchas ocasiones tuvo vislumbres incluso de que iba a ser el Mesías, tuvo algunas revelaciones, aunque ya en el Nuevo Testamento se cumple todas las visiones de David en cuanto al Mesías y todas las demás que hay desde Génesis hasta Malaquías. Todo lo que es el Antiguo Testamento, por amor de Dios, se va a cumplir en Jesús. Gracias a Dios por la salvación. Ese nombre de quién es Dios va a dar lugar al perdón. Y entonces hay una seguridad de David. No dice que tiene una duda. Reconoce que pecó, como quizás todos tenemos que reconocer que hemos pecado. Y cuando hemos reconocido que pecamos, le pedimos perdón a Dios. Por amor de su nombre, nos va a perdonar. Va a perdonar nuestro pecado que es grande, porque el nombre de Dios, el amor al nombre de Dios es más grande que nuestro pecado. Entonces dice, por amor de tu nombre, vas a perdonar mi pecado. Y mi pecado es grande. David reconoció que su pecado era muy grande, porque también hoy día hay una tendencia a no reconocer el pecado. Reconocer como pequeñas fallas, como características personales, incluso se habla de individualidad, libertades personales, y todo eso, hermano, en Cristo no funciona. Nosotros reconocemos que el pecado nos aparta de Dios y no hay esa libertad personal para estar lejos de las cosas de Dios o para vivir como queremos y decir que somos cristianos. Dios quiere que vivamos realmente en obediencia. El perdón de Dios es determinante en nuestra vida. Tenemos que reconocer eso. Dios nos ha llamado a una vida de obediencia total. Nuestros pecados tenemos que reconocerlos. A veces de la juventud y de la no juventud, tal vez de la adultez o la vejez, porque realmente los pecados muchas veces los hemos cometido en distintas etapas de nuestra vida y Dios viene a perdonar. Pero no nos debemos quedar en ese pecado, tenemos que ser transformados. El llamado a la conversión es eso, no quedarnos con el pecado. Porque si hemos fallado, nos hemos alejado de Dios, hemos hecho cosas terribles, a veces nos queremos quedar ahí estacionados. El pecado nos inhabilita, el pecado nos descalifica, el pecado nos separa. Pero Dios quiere restaurar la relación. Ese es el perdón. El olvidar, en el caso de Dios, la ofensa y restaurar la relación. Y recordamos que la palabra dice que Dios sí olvida nuestras ofensas. Los seres humanos a veces superamos el dolor que nos causa el pecado de otros, pero no olvidamos finalmente. Sin embargo, Dios olvida la ofensa y restaura la relación. Entonces Dios quiere restaurar la relación. Si usted ha pecado,
Seguramente todos hemos pecado. Dios quiere que restauremos la relación y tengamos esa consagración perfecta. El carácter de Dios es bondad y rectitud. Muestra el camino a los pecadores. O sea, Dios no se va a quedar así enojado, airado por el pecado de la humanidad, sino que le está llamando a la salvación. En el judaísmo, el sistema ceremonial llamaba a la gente a entender el pecado. Y en el cristianismo está totalmente desglosado, que el pecado nos lleva a la muerte eterna y que Jesús en su sangre derramada en la cruz nos lleva a la vida eterna. Entonces, el camino está mostrado a los pecadores. Y esta es una función también de la iglesia. Le mostramos a los pecadores el camino, les llamamos al Señor. No podemos dejar que los pecadores sigan así, porque están yendo por un camino de muerte. La salvación es determinante tanto que Jesús murió en la cruz para lograrla. Entonces necesitamos hablarle a la gente el mismo mensaje, el evangelio que decían Pablo y Pedro y otros en el Nuevo Testamento, el evangelio de Jesús, el evangelio de la muerte y resurrección de Jesús, el evangelio del perdón. Tenemos que seguir predicando, no cansarnos de predicar, porque muchísima gente necesita el mensaje, aunque lo rechacen o no lo entiendan al principio, tenemos que estar insistiendo con amor, dar ese mensaje. La enseñanza del Señor es que nos lleva por un camino de santidad. Recordamos, andamos en los caminos del Señor, lo que el Nuevo Testamento dice también, andar en el Espíritu, es una complementación del tema, andar en el camino de Dios, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento también, pero en el Nuevo Testamento se dice que somos guiados por el Espíritu Santo. Estamos viviendo en el Espíritu Santo. Entonces, tenemos que pedir que el Espíritu Santo nos dirija en la vida cotidiana, todas las decisiones, todas las cosas, no una cuestión cúltica, como decimos, no nada más cuando vamos al templo, cuando pudiéramos ir al templo, en la vida cotidiana. Todos los días de nuestra vida necesitamos el perdón y la dirección de Dios para vivir en santidad. Los caminos de Dios son perfectos, todos son verdad, todos son de misericordia y va a estar en pacto con los fieles. Los estatutos y juicios hay que guardarlos. Por eso tenemos ya como cristianos que estar estudiando, compenetrarnos con la palabra para que estemos continuamente creciendo en el conocimiento perfecto de la palabra y la revelación de Dios y en el conocimiento de Dios mismo también y de su salvación. Nosotros somos llamados a crecer siempre. No nos podemos quedar estacionados tampoco, ni con un pecado ni con una circunstancia. El cristianismo nos tiene que llevar a evolucionar, a crecer espiritualmente, creciendo más cada vez en la palabra. Esa es la seguridad, el eje de todo es la palabra. Si crecemos sin la palabra podemos llegar a lugares que no están planeados por Dios, pero si estamos creciendo en la palabra, vamos a llegar a donde Dios quiere. Por amor a quien es Dios, olvida nuestra ofensa y nuestro pecado. Dios quiere perdonar el pecado de usted, quiere perdonar el pecado de cada uno de nosotros y restaurar la relación. Pero entonces es una gran oportunidad para que dejemos de pecar. Porque a veces el cristiano tiene pecados que tarda mucho tiempo en vencer, o en discernir, o en dejar. Tenemos así como una actitud muy consecuente con el pecado nuestro que tenemos que quitarlo. No podemos dejar el pecado allí porque nos aparta de Dios. Tenemos que ser fuertes con el pecado como es Dios. Pero Dios enseguida perdona y restaura. Y decirle como David, Señor, enséñame a caminar en santidad. Enséñame tu camino. Enséñame tus sendas, todas tus veredas. La tercera petición de David a Dios, el Salmo 25, es restauración. Restauración. Recordamos, restauración es volver a colocar como estaba algo inicialmente, volver a su estado original. Esa es la restauración. Y David habla de una restauración personal. En el versículo 12 dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino a cada escoger. O sea, realmente el temor a Dios es la reverencia hacia Dios. Finalmente sí es un temor de reconocer que Dios puede ser juez, que Dios nos llama a un camino de santidad, que Dios es determinante con el pecado. Quiere que cortemos con toda la conducta de pecado, pero nos va a enseñar el camino. Otra vez la idea de que Dios enseñe el camino está aquí en el Salmo 25. En varias ocasiones Dios enseña su camino y dice, entonces, el hombre que teme a Jehová tiene un resultado. Dios le mostrará su camino. Pero como consecuencia, como contraposición, el que no teme a Jehová no va a conocer el camino de Jehová. El camino de Dios. Entonces necesitamos ver ese camino del Señor, la reverencia del Señor, el conocer al Señor para que tengamos ese perdón. Dice el versículo 13, gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Entonces hay un fruto de la gente que es consagrada a Dios, hermano querido. No hay una falta de propósito en la vida consagrada. Porque a veces, como incluso David llegó en algunos salmos, estoy consagrado y no veo el fruto. Parece que no tengo lo que yo estaba esperando, parece que no hay bendición, parece que es infructuoso. Recordamos, hay muchas situaciones que pasamos en la vida programadas por Dios, otras que nosotros nos ganamos con nuestro pecado y algunas más que la gente que no conoce de Dios nos está infligiendo. Sin embargo, Dios dice que vamos a gozar de bienestar y nuestra descendencia a nuestros hijos. Qué bello es pensar en una fe generacional. O sea, no nada más David pensaba como rey, como poeta, como militar, sino quería que sus hijos también heredaran esa fe. Lamentablemente David tuvo muchas fallas como papá, pero
Bueno, el deseo de su corazón era que su descendencia heredara la tierra. Y dice esto como una consecuencia de las personas que son fieles con Dios, que son restauradas por Dios, van a gozar de bienestar. Si usted está perdonado por Dios, está restaurado por Dios, va a gozar de bienestar. Y que la descendencia, nuestros hijos, hereden la tierra, habla entonces de una fe que va a tener un fruto. Cuando dice que heredará la tierra, es una cuestión que puede ser incluso para los judíos. Cuando estén en el milenio reinando con el Señor, todo ese tiempo van a heredar la tierra. Pero también vamos a heredar en la vida espiritual, en la ciudad celestial, una nueva tierra y un nuevo cielo. Entonces hay una, digamos, consecuencia totalmente incalculable de ser fieles a Dios. El hombre o la mujer que es fiel a Dios, sus hijos van a conocer la fe. Por eso decimos, nuestros hijos tienen que conocer la fe. No vernos como gente de fe, sino que los van a aprender. No van a ser iguales que nosotros, pero sí que nuestros hijos tengan fe y desarrollen su vida y su ministerio para que también alaben al Señor, para que también tengan un fruto. La comunión íntima, dice el versículo 14 de Jehová, es con los que le temen y ellos dará a conocer su pacto. Entonces, describe aquí todo el proceso de restauración, el perdón de Dios, el temor, empezar a buscar el bienestar de nuestra vida personal y de los hijos, pero también la comunión íntima. La comunión íntima siempre tenemos que estarla buscando. No podemos dejar pasar días sin orar. No podemos dejar pasar días sin estar en comunión íntima con Dios. A veces leyendo su palabra, orando, buscando, estar en el servicio al Señor, siempre que tengamos esa comunión íntima con Dios. La comunión íntima es para los que le temen. O sea, realmente Dios va a dar esa fortaleza, porque la comunión es fortaleza. Decimos ahí, comunión es participación en común. Entonces, la comunión de Dios siempre es con los que le temen. Los que temen a Dios tienen comunión íntima con Él. A veces sentimos situaciones muy difíciles como David. Sin embargo, podemos recuperar esa comunión perfecta y revisar nuestro carácter. Si hemos quedado en pecado, ser perdonados. El pecado no debe ser tolerado porque va a traer consecuencias totalmente catastróficas. Y a ellos dará a conocer su pacto. O sea, el pacto de salvación, el pacto para los que están buscando al Señor, es para los que le temen. Los que temen y se arrepienten. Los creyentes que están con un carácter transformado. 25:15 dice, mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Entonces, aquí habla de una expectativa, una esperanza. Dice, yo estoy viendo siempre a Dios porque va a sacar mis pies de la red. Decíamos la red como un artefacto que atrapa, literalmente. Pueden ser animales o personas. Había dos contextos ahí. El contexto militar, atrapar personas, o atrapar animales en un contexto de cazarlos para poder alimentarse de ellos o para poder usar su piel o cualquier otro implemento para los seres humanos. Esa era la red. Entonces David decía, a veces me siento como atrapado, pero así cuando estoy con los pies en la red, mis ojos están ante Jehová. ¿Quién me libra? Pues Dios. ¿Quién puede sacar mis pies de la red? Dios. Finalmente nadie podía sacar solo los pies de la red. Las redes estaban muy bien armadas, muy bien acondicionadas para atrapar, en el caso de atrapar personas, y entonces solamente con un poder así especial como el de Dios podía sacar los pies de esa persona de la red. Pero David decía, Dios sacará mis pies de la red. Versículo 16 dice, mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Entonces habla David aquí de esa restauración con el Señor y le pide a Dios que le mire. Finalmente Dios es, decíamos, omnisciente, conoce todo, no deja de vernos, no deja de conocer lo que hay en nuestro corazón. Sin embargo, David clama poéticamente, dice, Señor, mírame y ten misericordia de mí. Otra vez usa la palabra misericordia aquí, en este pasaje. Dice, porque estoy solo y afligido. O sea, en algún momento David pasó también por soledad y aflicción. Situaciones que pasamos todos los seres humanos por diversas circunstancias, y esa soledad Dios está mirándonos. Realmente no estamos solos porque Dios está siempre con nosotros. Siempre está con nosotros. No prometió estar con nosotros en las victorias o en algunos días especiales. Está la promesa de estar con nosotros siempre. Solamente a la condición o bajo la condición de que estemos entregados a Él. Y entregados al Señor siempre estará con nosotros. Estoy solo y afligido. Entonces la soledad hablaba de un debilitamiento y posiblemente una experiencia que no es agradable. A mucha gente no le gusta estar sola. En este caso a David decía, me siento solo y afligido. Ahora, esa soledad iba acompañada de una aflicción. La aflicción es sufrimiento. A veces sí tenemos sufrimiento, nos sentimos solos, sentimos afligidos, y es ahí cuando pedimos a Dios misericordia. Es perfectamente normal que nos pasando por estas circunstancias, le pidamos a Dios misericordia. Le digamos con toda honestidad, Señor, me siento muy solo, me siento muy afligido, yo te pido que tengas misericordia de mí. Mírame y ten misericordia de mí. Es un versículo de clamor. Versículo 17 dice, las angustias de mi corazón se han aumentado, sácame de mis congojas. Entonces ahí describe en plural ahora el sufrimiento. Así como está en plural la misericordia de Dios, también a veces las angustias.
Pasamos no una angustia, pasamos varias angustias o muchas angustias. Dice, las angustias de mi corazón, o sea, realmente David estaba sufriendo en lo más profundo de él. Recordamos la palabra corazón, poquito sinónimo de lo profundo que es el ser humano, la parte más interior del ser humano. Ahí David decía, en mi corazón tengo angustia. Tengo una aflicción, tengo un dolor, tengo una preocupación, tengo una aflicción en el corazón y se han aumentado. A veces parece que sí tenemos una aflicción o una angustia y viene otra, y viene otra, y vienen muchas aflicciones. Hay situaciones así en la vida de todos. Y luego vienen las congojas, o sea, ese es el sufrimiento, es la respuesta a la aflicción del corazón o la angustia, la congoja. Es un fuerte sentimiento de dolor. Estar apesadumbrado y estar muy triste por lo que está pasando. Entonces David también se llegó a sentir muy triste y nos muestra que los creyentes vamos a pasar situaciones así. Podemos estar muy tristes, muy solos, teniendo ese sufrimiento tan grande, pero tenemos la esperanza de la liberación de parte del Señor. Dice 25:18, mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Entonces nuevamente habla del perdón aquí y dice, mira mi aflicción y mi trabajo. O sea, además de mi soledad, además de que me siento afligido, hay una situación de trabajo. O sea, me estoy sintiendo cansado. Aquí el trabajo entonces no es así como un fruto que se está dando bien, un trabajo productivo, o el producto de un trabajo, sino el trabajo como una situación que se enfrenta y que causa dificultad o que causa cansancio. Eso es un trabajo, ¿no? Estoy teniendo un trabajo de aflicción, un trabajo de situaciones que me causan debilitamiento, que me están causando mucho dolor. Y perdona todos mis pecados. David a veces sabía que sí, la aflicción y el trabajo, en este caso puede ser por el pecado. No siempre, pero en el caso de David pasó a veces que sí, por su pecado hubo aflicción y trabajo. Y puede ser que también pase con nosotros, que a causa de un pecado personal tengamos aflicción y trabajo. Y tenemos que entonces discernir bien qué pasa con el pecado, buscar el perdón de Dios, la restauración de Dios y entonces poder tener esa victoria espiritual. 19 dice, mira mis enemigos cómo se han multiplicado, cuando de violento me aborrecen. Entonces habla otra vez aquí de personas que están odiando a David. Había una situación en contra de David y esas personas lo querían matar. Recordamos siempre a Saúl, a Absalón y otros más que quisieron matar a David. Dice, mis enemigos se han multiplicado. Entonces, en algún momento, por la situación personal, David tuvo enemigos. Nada más por la habilidad militar de matar a Goliat, el rey Saúl se hizo enemigo de David. O sea, David no hizo nada malo y sin embargo la envidia de Saúl lo hizo un enemigo contra David. Y también en el caso de Absalón, juzgar a su padre y no entender a su padre y no restaurar como padre, aunque en parte fue culpa de David también eso, en no dejar que en su familia hubiera una restauración como debía ser. Realmente hubo enemistad, aún en la misma familia de David. Hubo asesinatos y hubo incesto y recordamos un panorama verdaderamente terrible. Pero David decía, mis enemigos se han multiplicado. No sabemos a qué momento se está refiriendo David. Pero sí entendemos que en algunas circunstancias, así como las aflicciones aumentan, también los enemigos aumentan. La gente que nos odia, la gente que tiene una mala intención, la gente que muestra que no nos ama absolutamente para nada y que quisiera causarnos daño, pueden estar ahí. Sin embargo, por su misericordia, Dios nos puede librar de esos enemigos. Siempre decimos que no busquemos los enemigos, que los enemigos surjan porque ellos tienen alguna maldad y no que nosotros estemos con imprudencia o con injusticia buscando enemistad con nadie. No tenemos que andar con enemistades con nadie. 25:20 dice, guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Entonces habla otra vez de la palabra alma, lo profundo de mí. Dice, guarda mi alma y líbrame de esta aflicción, de este trabajo que se multiplica, de la situación de estar así con ese dolor tan grande. Te pido que tú me guardes y me libres. Y realmente cuando vemos que David llegó a la vejez, incluso ya físicamente muy débil, un hombre totalmente avejentado, un hombre totalmente ya en la tercera etapa de la vida, finalmente le decía Dios, guarda mi alma. Y como Dios guardó su alma, llegó a esa etapa de su vida. Llegar a una tercera etapa de la vida es una bendición de Dios, aunque hay debilitamiento, aunque hay enfermedades, aunque hay consecuencias y dolores, pero es una bendición. Y David llegó a esa etapa de la vida porque se mantuvo firme con Dios. Cometió pecados muy graves, pero siempre se arrepintió y siempre respetó lo que Dios decía a través de sus siervos, los profetas en ese caso. Con ese, no se ha avergonzado otra vez, la palabra se ha avergonzado por pecar, en este caso, no sea yo avergonzado por mi pecado, porque en ti confié. Y aquí vemos algo que es una verdad espiritual, hermano querido. Nuestro pecado es una vergüenza siempre. Nuestro pecado personal trae vergüenza. De momento parece muy gratificante, parece muy agradable todo pecado. Sin embargo, va a traer una gran consecuencia. Una consecuencia personal, matrimonial, familiar, generacional, una descalificación hacia el servicio con Dios.
Entonces siempre el pecado tenemos que tener mucho cuidado con él y no caer, porque a veces hemos caído en muchos pecados y esto nos está atrasando en el plan perfecto de Dios. Dice entonces, en este caso de David, que la parte de la restauración es el perdón de Dios. 25-21 dice, integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Entonces, aquí vemos cómo se describe finalmente en la restauración, el clímax de la restauración. Además de pedir, de sufrir, de sentir victorias y derrotas, viene entonces la integridad. Una persona que quiere ser restaurada tiene que ser íntegra. Si no somos íntegros, hermano, no podemos ser restaurados por Dios. Y recordamos que la integridad habla de un carácter sin contradicciones. Eso es la integridad. Porque hay personas que hablan algo y hacen otras cosas muy distintas. Una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Entonces no son íntegros. Tenemos que ser íntegros en ese sentido, que lo que digo y lo que hago esté perfectamente integrado. De hecho, esa es la definición de la verdad, que hay una conjunción, hay una incidencia de lo que se dice, lo que se hace y lo que se espera. Entonces, esa es la verdad y la integridad. Y por supuesto, David entendió la integridad, tenía que arrepentirse de muchas cosas, pero finalmente cuando hay integridad viene la restauración. Y un sinónimo de integridad es rectitud también. Ser recto, o sea, en ese camino perfectamente lineal que tiene Dios para nosotros. Decimos, en la vida de santidad no hay ninguna sinuosidad, no hay permiso para apartarme, para pecar, para dejar de ser justo. Tengo que estar justo delante de Dios siempre. No es algo fácil, sin embargo, es lo que Dios quiere que hagamos. Que integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Entonces, otra vez la fe, acompañada de integridad y rectitud. Si tengo integridad y rectitud, es porque en ti he esperado. Si no hay fe, no habrá integridad y rectitud. O si no hay integridad y rectitud, no se puede decir que hay fe. Tenemos que tener esas tres partes, ¿no? El carácter de santidad y la esperanza en lo que estamos creyendo con Dios. El 25-22 dice, redime, oh Dios de Israel, de todas sus angustias. Entonces termina en este salmo de restauración hablando de la nación. David estaba preocupado por Israel. Si fue en su tiempo de juventud, cuando dice, redime a Israel de todas sus angustias, son tres posibilidades. En su juventud, David podía decirle al Señor que lo librara de sus enemigos, los enemigos militares que había contra Israel. Estos eran los enemigos y las angustias. Si fue en el tiempo en que David estaba como seguidor de Saúl, como parte del equipo de Saúl, entonces también la aflicción de Israel puede ser por un mal rey. Recordamos, es muy triste que Saúl sea un mal rey. Teniendo todo para ser un buen rey, tuvo un buen principio y un mal fin. Entonces, si David estaba viendo a Saúl como rey y las derrotas contra Israel y toda la confusión que causó el egoísta Saúl, entonces Israel tenía que ser digno de eso. Pero también si fue cuando David era rey, desde su juventud hasta su vejez, entre los 30 y los 70 años más o menos de David, vemos entonces que David tenía que pedirle a Dios que lo redimiera de errores personales. Cuando David cometió errores, había aflicciones contra Israel, como cuando mandó a hacer un censo. Entonces hubo mortandad porque Dios no quería que se hiciera ese censo. Y David fue muy necio y pidió que se hiciera el censo. Entonces, si fue en la vejez de David, también se pueden involucrar entonces errores personales. Y vemos que a veces cuando nosotros estamos quizá en la etapa de la juventud, como dirigidos por otro rey, en este caso, bueno, las angustias de Israel eran a causa de otro rey. Pero si fue en la juventud de David o en el tiempo de su reino, también él cometió muchos errores. Y finalmente, hasta la vejez, David entendió el camino de Dios y entendió la restauración. Y nosotros también tenemos que entender el camino siempre. Dios nos ha redimido y nos ha bendecido. Y entonces, cuando pedimos que libere a Israel de todas sus angustias, finalmente es una bendición sobre la nación. Buscar a Dios en la restauración hay indicios. Dios es un ser que nos llama a la reverencia y a la obediencia total. Si estamos con Él, tenemos que seguirle. Las bendiciones es estar bien, ya nuestros hijos van a heredar la tierra, o sea, va a haber una fe que produzca fruto. Tenemos que estar luchando con esto como papás o como abuelos, no nada más dedicarnos a nuestra vida de consagración, impulsar, luchar, cambiar, batallar para que nuestros hijos también estén en las cosas de Dios. La comunión íntima que buscamos con Dios es en santidad. Si estamos en santidad, tenemos comunión y tenemos esa perfecta forma de tener contacto con el Señor, ese acuerdo, ese pacto con el Señor. Si no estamos en la santidad, tenemos que venir a la santidad. En todo este proceso de restauración también hay confianza. Son 11 aspectos de la restauración, 11 versículos que están aquí marcados, pero también tenemos que ver entonces esa petición personal. A veces con soledad y aflicción, buscar al Señor. Buscar al Señor porque Él nos quiere restaurar. Nos quiere colocar en el estado original, decíamos, eso es la restauración. Y buscar que Dios nos guarde de la mala intención de la gente que nos rodea. Hay mucha violencia, hay mucha maldad, mucha injusticia alrededor, que Dios nos guarde.
Y la petición con el Señor siempre es, aún en esa situación, que nuestra angustia sea quitada por el poder de Dios. Si usted tiene aflicción en el corazón, pida a Dios restauración y perdón, porque Dios le quiere restaurar. La descripción es un sentimiento de falta de consuelo, desafíos y cansancio. Como decíamos, el trabajo y la aflicción que David llegó a manifestar, la presión de adversarios, personas que querían hacer daño, en este caso a David, o a veces daño a nosotros. También hay muchas personas que nos pueden hacer daño. Tenemos que buscar la protección del Señor. Y la protección del alma nos libra de la vergüenza. Si estamos consagrados, vamos a ser bendecidos. Humildes, consagrados y bendecidos. Si no somos humildes, caemos en soberbia. Si no somos consagrados, caemos en un descuido espiritual. Y si no estamos en esa santidad perfecta, hay una vergüenza en nuestra vida. Tenemos que corregir nuestros caminos porque David corrigió sus caminos. Esta es la gran lección. Salmo 22, visto en el contexto temático extendido hacia Reyes, Crónicas y Samuel, David corrigió sus caminos. No se quedó como estaba. No dijo que porque soy rey o porque puedo hacerlo me voy a quedar así. Cometió pecados muy graves, sin embargo, corrigió su camino y aprendió a vivir en santidad. Y cuando pedimos que Dios bendiga a nuestro país, quizás hoy más que nunca, que Dios bendiga a nuestro amado México. Estamos viviendo cosas tan difíciles, verdaderamente inesperadas, incalculable lo que estamos viviendo. Sin embargo, orar porque Dios bendiga a nuestro país, a nuestro querido país, a las autoridades, a la gente, a todo nuestro país, que Dios bendiga. Así, esa lección de David, que Dios bendiga a Israel, nosotros lo trasladamos a nuestro contexto y decimos que Dios bendiga a México. Vamos a orar, hermanos, al Señor en este momento y agradecemos el gran privilegio de poder compartir la palabra. Es un regalo del Señor para todos nosotros. Y oramos por nuestra amada iglesia. Les abrazamos a la distancia, les amamos y esperamos que Dios les bendiga en todo. 3 peticiones de David: misericordia, perdón y restauración. En este Salmo 25. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Salmo 25, que es un clamor de tu siervo David cuando él reconoció que tenía que buscar misericordia. Porque ciertamente hubo miserias en su corazón, aunque tenía habilidades, aunque era un hombre con muchos atributos físicos, militares, poéticos, aún en lo gubernamental. Finalmente también se equivocó cuando cayó en pecado, cuando cayó en autojustificación, cuando cayó en un descuido espiritual. Hubo consecuencias graves sobre su familia, sobre sus hijos, y la situación personal se fue agravando de una manera verdaderamente creciente. Sin embargo, cuando pido misericordia, Señor, tú tuviste misericordia, vino el perdón. Nosotros también rogamos que el perdón sea realidad en todos nosotros, que haya un momento en que tú olvides nuestras ofensas que hemos hecho contra ti y que también venga una restauración de la relación. Que no nos quedemos estacionados, estancados, porque caemos en pecado, porque nos apartamos del Señor. Ahora tenemos una gran oportunidad. Mientras tengamos vida, es una oportunidad para restaurar nuestra relación contigo. Que podamos pedirte perdón en todo, Señor, así como David te pidió perdón, nosotros te pidamos perdón. Hay pecados que hemos cometido quizás desde la juventud, tal vez en la adultez o aún en la vejez. Nosotros en todas las etapas de la vida te pedimos que nos perdones y tenemos que pedir que el Espíritu Santo nos dirija para detectar esos pecados y pedir perdón. Que no nos quedemos conformes con lo que hemos hecho, que seamos humildes para pedir perdón y también te pedimos restauración, Señor. Que vuelvas a colocar en el estado original nuestra vida, que los que no hemos sido fieles en Cristo lo empecemos a hacer, aún en este confinamiento, en esta fe tan distinta que vivimos ahora, Señor, con este distanciamiento físico, pero no espiritual. Te pedimos que nos bendigas en esta restauración, que podamos seguir, que demos fruto, que nos guardes, Señor, y te pedimos bendición para México. Así como David dijo, libra Jehová a Israel de todas sus angustias, te pedimos nosotros como mexicanos que libres a este precioso país de la angustia que estamos viviendo. Hemos visto cómo nos rodea la muerte, cómo personas tan queridas han partido a tu presencia, Señor, y cuando vemos miles de personas todos los días que mueren, vemos personas que se infectan, personas que están de veras con una batalla tan fuerte por las situaciones que trae este contagio, pedimos que bendigas a México. Y también, Señor, que bendigas a las naciones. Todo el mundo está necesitando de ti. Te pedimos que esta epidemia tan terrible se convierta en una bendición de clamor, de que las personas escuchen el Evangelio, de que como iglesia proclamemos la palabra de salvación, Señor, y que también nos guardes y nos fortalezcas. A todos nuestros muy amados que hoy están hospitalizados, que hoy están enfermos, Señor, te pedimos que haya bendición para ellos. Y aún aquellos que en el futuro van a enfermar o podamos llegar a enfermar, te pedimos que nos bendigas y nos fortalezcas para que en México todavía se proclame el nombre del Señor Jesús. Te damos gracias por todo esto y te pedimos que tu nombre sea glorificado. En Cristo Jesús. Amén.
Hermanos, les bendiga. Muchas gracias.